Contacto con el abogado José Martínez Brito, quien fuera candidato a diputado en las pasadas elecciones por la Fuerza Georgie, del Pueblo. Permíteme leer un párrafo porque quedó inconclusa y ahora que Olga no lo indica, quedó inconclusa la información del ministro de Educación. Hay un párrafo final que establece que en el Gran Santo Domingo y en San Cristóbal el ministro informó que los colegios podrán operar en esas demarcaciones, dado que la población estudiantil del sector privado en estos territorios es relativamente pequeña y su asistencia a las aulas no constituye un factor significativo de aglomeración, autorizando la apertura de esas instituciones privadas que cumplan con los requisitos que exige el protocolo y que sea voluntario. O sea, para concluir esa información. Bueno, doctor, buenas tardes. José Martínez Brito. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, gracias por aceptar nuestra llamada. Hemos visto unas declaraciones suyas que nos han motivado a llamarlo para que nos amplíe esta opinión que usted tiene, ¿no?, sobre la desestabilización del actual gobierno por parte de Danilo Medina y ese sector en el Partido de la Liberación Dominicana. No solamente ellos, diría yo, porque el tema es que tenemos un gobierno actualmente que está desenmascarando mafias, que está estrangulando grupos criminales, y esto puede provocar, sin ningún lugar a duda, puede provocar una respuesta. De hecho, solamente tenemos que ver la historia reciente de países de Latinoamérica y la historia lejana de, por ejemplo, Estados Unidos, donde cuando las mafias eran atacadas, las mafias atacaban de vuelta. Siempre he establecido que aquí, en República Dominicana, en fechas cercanas a los cambios de los mandos militares, siempre ha habido ese tipo de, digamos, de desarreglos con tal de dañar la reputación de la gestión de algunos de los jefes militares y que obligue eso al cambio. Si en este momento se están atacando mafias que nunca se atacaban, como son las mafias militares, y hay algunos presos, y ya estamos viendo en las calles de la República Dominicana estos letreros pintados, estos grafitis que dicen los militares se respetan, pues no es descabellada la idea de que los mismos que tienen esa experiencia ya durante años de desestabilizar gestiones, estén tratando de desestabilizar un gobierno. Y si tomamos en cuenta de que el gobierno pasado tenía ya 16 años, el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, y que estas mafias se habían enquistado, aunque no eran propias de ese gobierno, ya se habían enquistado y se habían acostumbrado a, valga la redundancia, las costumbres de ese gobierno, no es tampoco descabellado pensar que una está relacionada con la otra. Entonces, según... Pero ¿eso es una apreciación suya o hay, porque usted dice, no se puede descartar, pero ¿es una apreciación o hay una tiene base niveles de información? Claro, eso es lo que quería. Lo que pasa es que solamente hay que tener un poquito de memoria para darnos cuenta de que este tipo de cosas pueden ocurrir. Y si ustedes le dan para atrás, ustedes que son mucho más experimentados que yo en términos de opinión política, recuerdan la última vez que los militares fueron atacados de manera frontal por un gobierno, nos podemos remontarnos a los años 60, y en esos años pues se vio de parte de los militares corruptos en ese caso, una respuesta. Tú hablas del 63 cuando Bosch. Exactamente. No, pero los militares, la conspiración contra Bosch, escúcheme, la conspiración contra Bosch no la hicieron los militares. No me refiero a la conspiración, no me refiero bajo ninguna circunstancia a la conspiración contra Bosch. Ahora, fue la oligarquía, la iglesia y otros grupos, los grupos cívicos incluso. Y recuerda también que los militares fueron parte de los afectados por las disposiciones de ese gobierno. Ellos también jugaron su rol. Pero más que eso, eso en el 78, cuando Antonio Guzmán sí enfrentó las cúpulas militares y votó de un plumazo 19 generales y 4 después, inmediatamente. Y él sí sacudió los cuarteles.
Y en ese caso, vuelvo y repito, ustedes tendrán, yo en ese tiempo ni siquiera estaba nacido, yo nací en el 84. No, yo nací en el 50. Sí, imagínense. Yo tengo ustedes. 71, por ejemplo, conozco la historia. Sin embargo, dense cuenta o pensemos si es en este caso una coincidencia que además de los escritos urbanos que se están dando, donde dicen que los militares se respetan, además de que los principales escándalos que tienen que ver con sabotaje, no los que tienen que ver con corrupción propiamente dicho, porque al final en todos los partidos hay gente buena y gente mala, hay gente corrupta y gente honesta. Los hay en todos los partidos. Y yo entiendo que hay escándalos. Sí. Claro, es la sociedad dominicana. Hay parte de los escándalos que ha tenido este gobierno, que entiendo han sido demasiados para ser un gobierno tan joven. Hay parte de ellos que han sido simplemente fruto de la corrupción desmedida de gente que tenía mucho tiempo fuera del poder y que entienden que el Estado es llegar para servirse. Sin embargo, dense cuenta que en el resto de estas situaciones penosas que se han dado en República Dominicana, hay un fallo en la seguridad. Y recordemos que aquí en República Dominicana los altos mandos militares son los que controlan hasta la seguridad de la banca privada. Uh-huh. Porque no es un secreto que los jefes de seguridad de la banca privada regularmente son militares activos. Esto es una situación que tenemos que manejarla con muchísimo cuidado, porque es que si no le ponemos el cascabel al gato de la manera correcta, no estaremos tomando las decisiones correctas para enfrentar el problema principal. Sí, pero también están asignados también a las plazas comerciales, a los supermercados, a compañías de envíos, o sea, están asignados muchísimas cosas. Todo lo que tiene que ver con seguridad está asignado a los altos mandos militares. Dígame una cosa, doctor. Si usted se plantea la pregunta, uh-huh, si los militares actuales, los que tienen esa vocación corrupta, están contentos con la estrangulación de mafias a lo interno de las Fuerzas Armadas y la policía, yo les diría que no, porque al fin y al cabo, parte de esta idiosincrasia es precisamente que cuando llega mi gobierno me toca, es mi turno. Y esos turnos, pues evidentemente ahora mismo han sido cortados. ¿Con qué propósito, doctor, piensa usted, como ha dicho, que la mafia de Danilo Medina trata de desestabilizar al gobierno del presidente Luis Abinader? ¿Cuál es el propósito? El propósito evidentemente es que se haga un gobierno fallido, en el cual las personas puedan nefastamente pensar que estábamos mejor con el Partido de Liberación Dominicana, lo cual sería una apreciación completamente errada. El PLD, en términos políticos y de comunicación política, el PLD no puede vender en este preciso momento gestión de gobierno, porque la gente está simplemente hastiada de lo que fue el Partido de la Liberación Dominicana. Por tanto, su forma de hacer oposición bajo ninguna circunstancia puede ser las obras de gobierno del PLD. ¿No cabe pensar dentro de esas posibilidades de que también podría ser un determinado interés de meterle miedo al Ministerio Público para que no continúen las investigaciones y los sometimientos producto de los actos de corrupción del pasado gobierno? Entiendo que todo es un todo que involucra también al Ministerio Público, a los militares y policías que no tienen esa vocación corrupta y al mismo gobierno, porque recordemos que aunque Luis Abinader ha establecido en múltiples ocasiones que el Ministerio Público es independiente, esto es simplemente de boca, porque según la Constitución no tiene tal independencia. Por tanto, si de alguna manera se desestabiliza el gobierno y de alguna manera se hace llegar el mensaje que esa desestabilización se está dando por una persecución correcta, desde mi punto de vista, que está haciendo el gobierno actual hacia esas mafias, incluyendo las militares, entiendo que todo apunta a que claro que sí, podría ser un mensaje de detén la persecución. Pero lo que yo le digo, doctor, yo vuelvo a mi pregunta inicial. O sea, usted habla de una apreciación, de una lógica dialéctica política, pero yo me baso, como periodista, yo me baso en hechos y en situaciones. O sea, ¿cuáles son los hechos que me indican a mí esa situación? Porque como una apreciación,
Es hasta lógico, eso es un ejercicio hasta semántico, si usted quiere, indicar, bueno, esto da esto porque aquello da aquello, pero ¿sobre qué base yo puedo asegurar que eso es así? A veces estas apreciaciones pueden ser correctas, a veces pueden ser equivocadas. Okay. Sin embargo, por ejemplo, vamos a ver el caso de el Aeropuerto Internacional de las Américas, doctor José Francisco Peña Gómez. ¿Cuál es la posibilidad? Primero, de que hayan podido entrar entes externos a simplemente sabotear el aeropuerto. Segundo, de que no hayan cámaras para poder grabarlos. Tercero, que justo en el momento en el que ocurren los apagones empiezan unos saqueos en las maletas de los viajantes. Cuarto, que al fin y al cabo se determine que todo fue simplemente un sabotaje y en el mismo día en el que el presidente está saliendo del país. Son demasiadas coincidencias como para haber ocurrido al azar. No, y agréguele a eso, doctor, la aparición de los grafitis, de los letreros. Agréguele a eso, sin uno ser demasiado paranoico, el tema del problema en el teleférico de Puerto Plata. Son como demasiadas coincidencias, ¿no cree? Entiendo que lo del teleférico de Puerto Plata no está completamente desligado de lo que pasó en el Aeropuerto Internacional de las Américas. Al fin y al cabo, también debe haber sido un sabotaje. Entiendo que las autoridades todavía debió ser un sabotaje, aun porque entiendo que las autoridades todavía no han hecho las investigaciones del lugar, porque todas las atenciones estaban en rescatar a las personas que estaban atrapadas. Pero tiene que venir una investigación luego. Recordemos que nunca en la historia de la República Dominicana, después que tenemos teleférico, ni en Puerto Plata, ni en la capital, se había dado una situación como esta. Cambiando de tema y aprovechando esta oportunidad, ¿cómo se está desarrollando el crecimiento de la Fuerza del Pueblo, partido del presidente Leonel Fernández? Mire, es que la Fuerza del Pueblo, yo tengo mis críticas. Los que me conocen saben que yo estoy en mi partido, pertenezco a mi partido. Entiendo que este partido es una opción para los jóvenes que quieren hacer política, que quieren hacer una política diferente por su juventud. Aunque el líder del partido es el presidente Leonel Fernández, que haya sido 3 veces presidente ya y que tiene larga data en la historia política de la República Dominicana, el partido es un partido joven. Sin embargo, la crítica que siempre le he hecho de frente, de forma frontal a mi partido, es que no deben forjar su crecimiento en sacar de las filas del Partido de Liberación Dominicana a los mismos dirigentes que el país sacó del poder en las elecciones del 2020. Entonces se está creciendo, veo una juventud vibrante que se ha metido de lleno en el partido. Yo comparto con ellos, muy específicamente en el Distrito Nacional, más que nada, pero siempre hago esa acotación a mi partido, que el crecimiento no debe darse sobre la base de la vieja política y de los migrantes del Partido de Liberación Dominicana a la Fuerza del Pueblo, que al final ni siquiera dieron esa migración cuando la Fuerza del Pueblo no era una realidad. ¿Usted no piensa que como objetivo para el crecimiento de la Fuerza del Pueblo es importante el debilitamiento de las fuerzas del PLD? No por el hecho de que se lleven a los dirigentes, sino que si la militancia y simpatizantes del PLD perciben un partido en desbandada, entonces la casa natural de esa gente, de esos votos, es la Fuerza del Pueblo. Sin embargo, estaríamos hablando exactamente de las mismas personas que estaban gobernando antes de las elecciones del 2020 y que la población dio visos clarísimos, de que estaba en disgusto con ellos. Al final son los mismos rostros. Y yo lo digo de manera directa. ¿O usted cree que a la gente le satisface ver en un partido nuevo como la Fuerza del Pueblo a Félix Bautista? No le satisface y nunca ocurrirá. Así pasa con otras figuras que han sido parte de los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana
que la gente no estuvo conforme con ellos. Y yo sé que quizás podrían decir muchos, como es cierto, que los gobiernos del presidente Fernández nunca fueron tan impopulares, aún en su peor momento, no fueron tan impopulares como lo fue la última gestión de Danilo Medina. Sin embargo, siguen siendo entes que nacieron en el Partido de la Liberación Dominicana, y sigue habiendo personas extremadamente ricas dentro de un partido que no pueden explicar su fortuna en la misma fuerza del pueblo. Muy bien. Bueno, pues agradecido, doctor, de esta conversación, y vamos a confiar en que las autoridades, los organismos de investigación del Estado, pues pongan en marcha una investigación profunda y precisa para llegar al fondo de todo esto que usted ha denunciado, que mucha gente piensa igual que usted y que no debe quedar como un simple hecho, como un simple robo de cable, lo del Aeropuerto Internacional de las Américas. Que al final no fue un robo de cable. Claro que no. Está establecido ya, según la investigación que comunicó la vicepresidenta de la República, que los cables estaban ahí, simplemente fueron desconectados. Fueron cortados. No hubo tal robo de cables. Claro. Doctor, muchas gracias. José Martínez Brito, quien fuera candidato a diputado en las pasadas elecciones por la Fuerza del Pueblo. Bueno.